Hola, el día de hoy vamos a hablar en el área de macroeconomía de las principales políticas fiscales y monetarias lideradas por el Estado y por el Banco de la República. Los integrantes de este grupo son Lady Joana Bolívar, Álvaro David Menco, Nicole Dayana Prieto, Laura Alejandra Rueda y quienes habla Karen Rivas. Muy buenas noches, compañeros. El día de hoy les comparto el análisis de las principales políticas fiscales y monetarias lideradas por el Estado y el Banco de la República. Por primera parte, contamos con la política monetaria que para el 2023 tiene como objetivo principal mantener al margen un nivel de inflación bajo para no generar desestabilidad en la economía del país, teniendo como base un equilibrio y bienestar para la población. Esto debe establecerse en un buen ritmo dentro de las políticas que tiene planteadas el Estado para este año, que nos comparte una inflación anual del 10,48%, en donde se está manejando un esquema con dos grandes propósitos. Y el primero depende del Banco de la República, generando una independencia frente a la política monetaria que no afecte directamente la situación actual económica del país, sino que se pueda mantener su poder adquisitivo, y por otra parte nos ayude a comprender la tasa de cambio, que se debe mantener flexible y que a su vez genere menos variaciones con respecto a las principales fuentes de ingresos que se generan en la economía del país, y que se basan generalmente en los datos propuestos en las tablas que compartimos dentro del Word de la entrega. Por otra parte, tenemos la política fiscal, que en este caso podemos observar cómo todo se generaliza en la toma de decisiones frente a la utilización del gasto público, los impuestos y las principales transacciones que afectan el flujo de la economía. Se busca un desarrollo de estrategias que impacten de manera significativa el progreso de la demanda generada a partir de los factores mencionados anteriormente. Dentro de esta política se establece la disminución de choques y fluctuaciones en las diferentes variables económicas, con herramientas y estrategias adecuadas para generar un punto estable en las ramas macroeconómicas. Dentro de la infraestructura política se busca generar un proyecto a largo plazo en donde las economías tengan bases más sólidas y un poder de inversión adecuado. Con esto buscamos que el Estado genere a través de esta política una economía más dinámica mediante conductos que puedan estabilizar la deuda y a su vez corrijan el desbalance fiscal estructural. Para una comprensión mucho más idónea, presentamos como los principales canales de transmisión de la política, que se dividen más que todo en consumo privado, la inversión privada, las tasas de interés y de cambio. Con esto verificamos exportaciones netas, demanda externa y la demanda agregada. Todo esto en conjunto para la política fiscal. Muchísimas gracias. Bueno, y continuando con este interesante tema, queremos mostrar la diferencia entre lo que es la política monetaria y fiscal. La política monetaria la establece el Banco de la República. Regula el manejo de la cantidad de dinero y de las condiciones financieras, como las que refiere a la tasa de interés. Además, fija una meta de inflación anual y las medidas financieras que se deben adoptar para lograrlas. En cuanto a la política fiscal, la aprueba el Congreso de la República y la propone el Poder Ejecutivo, una rentabilidad menor comparado con el mediano y largo plazo. Además, la política fiscal regula las decisiones del Estado sobre sus gastos, impuestos y endeudamiento. También incluye la elaboración del presupuesto anual de la nación y el establecimiento de los impuestos. Tomando como base la política fiscal, vamos a mirar cosas que se están haciendo o que el Banco de la República está haciendo mejor para que todo esto se pueda llevar a cabo. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo por $500 millones para el programa de apoyo a políticas fiscales sostenibles y equitativas en Colombia, cuyo objetivo es promover la equidad y la sostenibilidad fiscal y ambiental de largo plazo. A través de este programa, Colombia trabajará para consolidar un sistema tributario más equitativo y efectivo y avanzar en su estrategia ambiental y de descarbonización de la economía.
Este programa beneficiará a la ciudadanía colombiana en general al permitir la disponibilidad de mayores recursos para la inversión social y reducción de la huella ambiental. Y en cuanto a la política monetaria, podemos destacar que en Colombia se están ajustando la tasa de interés de política monetaria que contribuirá a bajar los excesos de gasto y disminución de la inflación. Ante los niveles de la demanda y de la inflación, el Banco de la República ha ajustado la tasa de interés de política monetaria. De septiembre de 2021 a abril de 2023, la Junta Directiva ha aumentado su tasa de interés de política monetaria de 1.75% al 13,25%. Y así es como vemos qué está haciendo tanto el Estado colombiano como el Banco de la República en cuanto a la medida fiscal y monetaria, para que en Colombia se puedan llevar todos estos proyectos que tienen que ver con estos dos grandes pilares, que contribuyen, por supuesto, al desarrollo de la economía nacional. Muchas gracias. Variables económicos. Se dividen en dos, nacionales e internacionales. Los nacionales vemos que son 9 variables. Es el Producto Interno, la inflación, la tasa de desempleo, el balance comercial, el tipo de cambio, el sector petrolero, inversión extranjera directa, deuda pública, políticas gubernales. Listo. En el Producto Interno Bruto vemos que viene de los bienes y servicios. En la inflación es cuando el peso colombiano está pues adquisitivo y tiene la estabilidad del precio. En la tasa de desempleo es crítica para entender la salud del mercado y el bienestar económico de la población. El balance comercial es una economía abierta sobre la parte internacional. El tipo de cambio es cuando nos volvemos internacionales y se cambia de monedas y la competitividad de la exportación. El sector petrolero es un producto de petróleo significativo, por lo que los precios del petróleo y la producción son variables para la economía colombiana. La inversión extranjera directa es cuando la economía puede ser indicativa de la confianza de los inversionistas colombianos que exportan pues en la extranjería. Deuda política es pues para evaluar la sostenibilidad financiera del gobierno. Y por último, política gubernacional, que es mirar todo lo que incluye medidas fiscales y reformas estructurales. En la parte de variedades económicas, vemos en el contexto internacional 5 variables, que son crecimiento económico global, precio de commodities, tensiones comerciales, tipo de cambio de dólar y crisis financieras internacionales. Crecimiento económico global es cuando puede afectar pues en las exportaciones, en la parte pues extranjera, cuando nosotros vamos a exportar. Precio de commodities es del petróleo, el café, las flores. Los precios internacionales siempre son críticos para los ingresos del país. Tensión comercial, eventualmente tensión comercial entre grandes económicas o acuerdos internacionales. Puede afectar las condiciones comerciales de Colombia. Tipo de cambio dólar es cuando cambiamos pues de moneda
de referencia a nivel mundial. Su tipo de cambio puede afectar las finanzas internacionales y el comercio. Y la crisis financiera internacional en otras partes del mundo puede tener efectos de contagio en la economía colombiana a través de los canales financieros y comerciales, ya que en la crisis financiera, cuando baja el dólar, cuando baja el euro, se ve las crisis financieras. También podemos concluir que la política monetaria se centra en las decisiones estatales que abarcan el gasto público, los impuestos y las transacciones claves que afectan el flujo económico, buscando estrategias para estimular la demanda. Su enfoque radica principalmente en minimizar choques y fluctuaciones en las áreas macroeconómicas, estableciendo una estabilidad en las áreas macroeconómicas y proyectando a largo plazo una economía más sólida. Además, busca dinamizar economía mediante la estabilización de la deuda y de la corrección del desequilibrio fiscal estructural. Se plantean principales canales como transmisión de la política fiscal y de la comprenderla más a fondo. Esto en cuanto a la economía nacional, pero en términos generales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, los diversos indicadores y los factores que influyen en la economía colombiana, el PIB, reflejan la actividad económica, la inflación afecta el poder adquisitivo, la tasa de desempleo refleja la salud del mercado laboral y la balanza comercial muestra la posición externa del país. De esta manera, el tipo de cambio en el sector petrolero, la inversión extranjera y la deuda pública y las políticas gubernamentales son elementos críticos y claves en este proceso. Mientras que a nivel internacional, el crecimiento global, los precios de los commodities, las tensiones comerciales, el tipo de cambio de dólar y la crisis financiera tienen un impacto en la economía colombiana, afectando tanto exportaciones como la confianza de los inversionistas y la estabilidad financiera del país. Con esto concluimos todo nuestro trabajo. Espero que haya sido muy claro y que tengan una buena tarde.